Hola chicos, ¿cómo están? Hace bastante que no nos veíamos en este formato de video, de clase grabada, pero bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es central para los procesos de escriturales. Vamos a hablar de la imagen discursiva, pero para eso antes vamos a recuperar algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando en el transcurso de la materia. Vamos a repasar algunas cosas que tienen que ver entonces con, y acá como pueden ver, arrancamos con imagen discursiva, que es el título del encuentro, pero vamos a repasar algunas cuestiones que vimos hasta ahora. ¿Qué es lo que vimos? Vimos una definición de discurso. ¿Y qué dijimos que era discurso? Dijimos que discurso era un texto más un contexto. Es decir, que el discurso es el producto de ese texto puesto en circulación social, que el discurso es lo que se dice en una situación determinada. Y cuando hablábamos de esto decíamos que esa situación en la cual se daba el texto podía ser en un contexto inmediato o en un contexto mayor, en un macro contexto. Pero quiero recalcar este tema. El discurso es el texto puesto en circulación social. No es que un discurso es una cosa y un texto es otra. En los parámetros de lo que estamos trabajando aquí entonces es este texto que circula socialmente en un contexto inmediato o situación comunicativa o evento comunicativo y en un contexto, digamos, que lo involucra junto con otros elementos sociales, que es el macrocontexto. La situación comunicativa es donde sucede entonces este texto, donde se produce este texto. Supongo, podemos imaginarnos, por ejemplo, una clase. El docente, todo lo que dice durante esa clase produce un texto que está orientado hacia unos enunciatarios que forman parte de la misma situación comunicativa y que toman eso que dice ese profesor en ese momento, lo procesan, lo decodifican, lo analizan y con preguntas, con acciones dentro de la clase, eso produce una interacción y hace que ese texto circule. Por eso decimos que el discurso es un texto más un contexto. Ahora, con respecto al texto, nosotros dijimos algo que es central. Dijimos que el texto no es la suma de oraciones, es decir, no es un conjunto de palabras. Un texto es más que eso. Un texto es un entramado, un tejido. Un texto es una unidad de sentido tejida a partir de visiones de mundo, sentimientos, prácticas de los agentes que estén involucrados en esa acción. Porque el texto es acción, no es pasividad, es producción que involucran posicionamientos en el mundo, eh, prácticas, es decir, formas de intervenir, de pensar y de intervenir en ese mundo, la forma en la que me involucro con otro y construyo significados. Es por eso que decimos que el texto tiene textura, y fíjense en la imagen que está en el círculo, que es un papel que tiene relieve. Podríamos imaginarnos inclusive entonces que este texto tiene relieve, tiene distintos colores y matices, de acuerdo a donde uno se posicione, le puede haber sombras, luces, recovecos. Eso significa que tiene textura, que si yo lo toco, tiene relieve. Y que ese relieve, esos distintos matices, podrían reflejar lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, texto no es un conjunto de oraciones, no es un conjunto de palabras, sino que el texto en principio es un entramado de sentidos, de visiones de mundo que pone en juego quien escribe ese texto, que en este caso es el enunciador. El texto, por tanto, es un tejido elaborado por el enunciador cuando escribe. Fíjense que cuando uno teje, miren la imagen aquí este tejido de mimbre, pareciera, ¿no? Que hay eh, distintos trazos que están relacionados de distintas maneras, que tiene distintas tonalidades, que además están atados con otros lazos.
y que todos esas entramados hacen de que ese tejido, que podríamos pensar que es una cesta, ¿no? Que digamos, podríamos decir que es un tejido de cestería, hace que ese conjunto, digamos, de trazos estén unidos de manera que en conjunto no se rompa, porque todos hacen a ese tejido. Ahora, si yo los agarro por separado, no constituyen un tejido, se desarma, no están involucrados de manera conjunta. Entonces podríamos pensar, por analogía, que este texto es un tejido de un conjunto podríamos decir, de hebras, de elementos relacionados a tal punto que constituyen un tejido, digamos, que está hecho sobre un urdimbre, que pasa a distintos hilos que se entrelazan entre sí para darle inclusive una forma. Podríamos pensar, como decía recién, que esto es una cesta. Y como venía planteando cuando recuperábamos los conceptos, allí, digamos, cuando el enunciador escribe, pone en juego su visión de mundo y la coloca en diálogo cuando ese texto es distribuido al destinatario. Entonces, es en tanto podríamos decir, una cesta en relación a este tipo de tejido, es decir, cuando el destinatario de ese texto logra interpretar qué es lo que está en ese tejido. Entonces podemos decir que un texto, que dijimos que es un conjunto de visiones de mundo relacionadas en sí misma, que tiene textura, que es una unidad de sentido, todos esos matices, todas estas cuestiones que intervienen para que se produzca una idea, son las que pone en juego el escritor. Entonces, si yo leo distintos autores, como estuvimos trabajando en clase, que leímos a Cortázar, cuando hablaba sobre el beso que le da la maga, nosotros veíamos que él tenía una forma de caracterizar el amor que siente hacia la maga. A él no le alcanzaba a decir te amo para que quedara en evidencia que Cortázar amaba a la maga y que la amaba de una manera particular. Cómo describía su beso, cómo describía su casa, cómo describía la habitación en la cual se encontraban, cómo caracterizaba ella a la maga. Todas esas palabras que Cortázar pone en juego para describirla a ella y a él son las que él escoge para poder definir qué es el amor. Entonces podríamos pensar que Cortázar, en Rayuelas, expresa una forma de pensar el amor. Entonces ahí ese texto que teje el autor pone en juego su determinada visión de mundo y la coloca en diálogo con nosotros cuando leemos Rayuela. Eso es un texto. Ahora vamos al concepto que nos preocupa en esta clase. Vamos a hablar de imagen discursiva. Yo acá puse una imagen en ese recuadro que vemos a unos chicos que pareciera que están caminando en algo que pareciera ser un bosque. ¿Por qué decimos que pareciera que están haciendo trekking, podríamos decir? Porque llevan bastones, van con ropa deportiva, van por un camino arbolado, parecen pinos, mochilas. Si vemos que tienen ahí pareciera que llevan para acampar, ¿no? Una manta. Bien, ¿por qué coloco esta imagen al lado del título que es imagen discursiva? Porque vamos a ver que un concepto que va a articular los procesos de construcción del texto, ya sea en cuanto a su interpretación como su elaboración, es la imagen discursiva. Y aquí voy a traer un concepto que lo vamos a trabajar en profundidad con la autora Carolina Figueiras de la Universidad de Barcelona en su texto Atenuación, Género Discursivo e Imagen, que ella define que la imagen discursiva es ese fenómeno que puede abordar desde múltiples perspectivas y que involucra distintos componentes de carácter cognitivo, psicológico, social, cultural e interpersonal. ¿Qué quiere decir? Que la imagen
que es eso que uno puede, que esté en el lugar de algo, que representa algo, eso es una imagen, algo que está en lugar de otra cosa, puede abordarse desde distintos puntos de vista. El cognitivo tiene que ver con la comprensión intelectual de lo que sucede. Por ejemplo, vemos podemos, en el plano del concepto, nosotros podríamos decir de qué se trata la película Harry Potter. Entonces, para responder ante la pregunta de qué se trata Harry Potter, pueden responder que Harry Potter es la historia, es una saga que cuenta la historia de un chico que tiene un don especial porque su mamá lo salvó de Voldemort. ¿Y quién es Voldemort? ¿Y por qué su mamá lo salvó de Voldemort? Lo salvó de Voldemort porque Voldemort representa la maldad y Harry Potter en este caso representa el amor, ¿no? Hacia el final de la saga de Harry Potter vemos que el amor y el odio son las dos caras de una misma moneda y para que el odio muera tiene que renacer en sí mismo el amor. Podríamos pensar que esa es la historia o la idea central de Harry Potter. ¿Cómo logro construir esta idea? A partir de lo que yo fui viendo en las películas y me fui preguntando qué quiere decir esa marca en la frente de Harry Potter. La película te va contando, Harry Potter tiene tal cosa porque la madre da su vida, y después tiene amigos, y cómo caracteriza la maldad, cómo caracteriza el amor, los juegos, el deseo, que van a haber distintos elementos que aparecen en la película que nos van a dar pistas para poder construir del qué se trata. Entonces, la pregunta sobre de qué se trata algo, podemos dar una respuesta cognitiva. Entonces, ¿cómo se nos representa a nosotros esas películas en nuestra capacidad de entendimiento? Es la imagen discursiva. Es decir, ¿qué es lo que yo entiendo de determinada cosa? Cuando logro comprender qué es lo que sucede y lo puedo decir con mis palabras, podríamos decir que la forma en la que abordé determinada imagen es de carácter cognitivo. Uno de estos aspectos, en lo que refiere al carácter de lo cognitivo, nosotros lo podemos referenciar, por ejemplo, cuando estudiamos para una materia. Cuando estudiamos para una materia, estudiamos conceptos de autores que al principio no comprendemos, pero cuando los empezamos a desagregar y empezamos a ver, bueno, cuando me dice determinada cosa, ¿qué quiere decir? Busco la palabra en el diccionario, me fijo si logro entenderlas, es decir, puedo encontrar algún parámetro de ese concepto con algo que me sucede a mí en la vida cotidiana, sí o no. Si no logro asociarlo con nada que yo pueda conocer, voy y le pregunto al profe, entonces el profe me da más ejemplos para que yo pueda comprender. Entonces, lo voy masticando, lo voy haciendo propio para poder digerirlo. Eso es un procedimiento cognitivo que involucra la imagen discursiva. Cuando yo me logro representar un concepto, cuando a mí me dicen, por ejemplo, trayectoria educativa y puedo representarme en la cabeza qué es que lo comprendí. Por eso dicen que la imagen discursiva tiene una perspectiva de abordaje que es de carácter cognitiva. Sobre lo psicológico interviene también lo cognitivo, es decir, qué es lo que yo encuentro asociado sobre mi subjetividad en relación a determinada cuestión. Ahora lo vamos a retomar a esto que estoy diciendo en virtud del ejemplo que está allí. Lo social o cultural y lo interpersonal. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tuve distintas experiencias con respecto a los viajes, a la amistad entre varones y mujeres, al bosque, si fui alguna vez a algún bosque o vi una película donde hablan de bosques y puedo describir qué es un bosque. Un bosque es un conjunto de árboles, a veces todos distintos, o puede ser un determinado árbol parecido, por ejemplo, un bosque de pinos, o de setas, o de arbustos, o de arrayanes, que es un tipo de arbusto. Si los puedo diferenciar y puedo decir, bueno, estos árboles que son altos y que que hay muchos y que y constituye un determinado espacio. Bueno, si yo lo puedo caracterizar
Lo puedo hacer por distintas razones, porque lo viví, porque lo leí, por ejemplo, y en el libro me lo muestra con dibujos y me lo describe, porque lo vi en una película o porque me la contaron también. Entonces puedo construir un concepto de qué es un bosque. De manera que si yo veo, como en esta imagen que yo les comparto acá a ustedes, ese conjunto de árboles, puedo interpretar que es un bosque. Por más que esa imagen solo muestre esa parte de árboles, a mí me genera la impresión de que esos chicos están trabajando, están caminando por un bosque. Porque tuve la experiencia sociocultural de vivenciar qué es un bosque. Ahora yo puedo pensar de que son amigos y que son felices, y esta inferencia la puedo hacer porque establezco vínculos entre lo que es para mí la amistad, lo que es la alegría, lo que es la juventud, por lo que yo veo en la imagen. Ahora otro podría decirme, no, profe, estos son papá, mamá e hijos, pero ¿por qué? Y yo puedo pensar de que el que va con la mochila de negro y tiene la manta verde es el papá, y la que va con mochila roja o fucsia es la mamá, y que porque parecen más grandes y porque tienen otro rasgo. Bueno, esa es una construcción que uno hace porque es lo que uno ve. Y podríamos debatir si sí, si no, sobre las distintas interpretaciones, sobre lo que así se representa. Pero la forma en la que yo encaro el análisis, esa forma tiene que ver con lo que, cómo yo me vinculo con lo que allí sucede. De manera que, y acá vamos a ver la definición de Irving Goffman, imagen puede ser considerada como una posesión individual o personal, o sea, algo que uno tiene con respecto a otra cosa, que emerge a través de patrones de acción preestablecidos y, aunque alude a la importancia de la interacción en relación con la imagen, circunscribe el concepto de la cognición de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en primer lugar, que es una posesión individual o personal, que cuando surge, dice que emerge a través de patrones de acción preestablecidos. Cuando me enfrento entre una situación, por ejemplo, acá yo tengo una imagen de chicos caminando por el bosque, que dijimos podría llegar a ser una familia, podemos pensar que son amigos. Acá tenemos otra imagen que también podemos pensar que son amigos. ¿Por qué? Porque esta imagen que yo considero que denota para mí amistad surge porque hay ciertos patrones preestablecidos que me permiten pensar que esas son relaciones de amistad. Acá son chicos de la misma edad, uno al lado del otro, están todos felices, podemos pensar que son amigos que están saludando el atardecer, ¿no? Dice, aunque alude a la importancia de la interacción en relación a la imagen, dice, aunque esto surge, estas posesiones individuales, estas concepciones individuales, surgen en relación ante una imagen, esto dice, se circunscribe al el concepto a la cognición de los individuos. Quiere decir que si bien hay patrones preestablecidos, mi interpretación va a estar asociada a los al concepto, a las formas en las que yo conceptualizo, en este caso, la amistad. Entonces Gottman nos va a decir, bien, dos cuestiones fundamentales. Frente a una imagen, cada uno, una imagen, y acá después vamos a ir profundizando en este tema, una imagen es un sentido presente dentro de un texto, ¿no? Si yo tengo, leo, ahora veamos un ejemplo, vamos a retomar el ejemplo con el ejemplo de Cortázar. En un texto se construyen imágenes que son las que a mí me permite interpretar qué es lo que se está diciendo. Esa interpretación, Goffman va a decir, es individual y es del orden de la cognición, porque es lo que yo entiendo sobre lo que se dice. Para eso voy a volver a leer algo que trabajamos en clase, que es el capítulo 7 de Rayuela. Me voy a cambiar los lentes porque con uno veo mejor que el otro. Dice, voy a leer tan solo el primer párrafo para que podamos poner en juego el concepto de imagen discursiva. Toco tu boca.
Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. ¿Qué vemos acá entonces? ¿De qué está hablando Cortázar? ¿Cuál es la imagen que se me presenta en el momento que leo esta primera parte del capítulo 7 de Rayuela? Dice, ¿se están besando? No, no se están besando allí al cambio de nuevos lentes. No se están besando. Podríamos decir que están mirándose y se están por besar. Y que él la está acariciando. Están en un momento previo al beso. Y por esta forma en la que describe, que dice, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. A Cortázar no hace falta decirle que la desea y que la ama, para describir la acción previa a ese beso. Dice, y por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. O sea, él dice, no, él está entregado al deseo y no quiere conceptualizar ni racionalizar nada. Dice, esa boca que yo dibujo coincide con tu boca, porque mi deseo coincide con vos. Entonces, en ese proceso de interpretación que se pone en juego a la hora de leer un texto, construye una imagen. Y esa imagen que está presente dentro del texto, dice, involucra un proceso de cognición, es decir, nos conduce a nosotros a reflexionar con nuestras categorías socioculturales qué es lo que el autor dice. Es importante para poder abordar los procesos de comprensión textual y también para poder favorecer los procesos de redacción, que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, es que vayamos nutriendo de sentido nuestro lexicón, que vayamos mirando, leyendo libros, leyendo revistas, mirando películas, encontrándonos con distintos soportes materiales de sentido para que no solamente nuestro vocabulario se enriquezca y podamos discernir qué palabra va con qué, sino podamos desafiarnos pensar otras realidades. ¿Por qué nosotros siempre le decimos, chicos, lean? ¿Porque nos volvemos caprichosos? Puede ser. Pero leer distintos tipos de textos, libros, revistas, como le decía, series, novelas, lo que fuere, nos enriquece nuestra capacidad de comprensión del mundo. Nuestra imagen discursiva se fortalece, porque a la hora de leer voy tamizando distintos elementos sobre los conceptos. Ya no va a haber un solo árbol, va a haber bosques, va a haber selvas, y voy a poder distinguir un bosque de una selva, y dentro de cada uno de esos bosques voy a poder identificar las plantas que están presentes, los árboles, los arbustos, las flores, el pasto. Y estoy haciendo una analogía, ¿no? Y esta capacidad que me va dando el encuentro con la cultura de poder diversificar mi lenguaje, me va a permitir diversificar mis estrategias de comprensión hacia el mundo en el cual me encuentro. Es por eso la importancia de la imagen discursiva en los procesos escriturales y en los procesos de interpretación lectora. Vamos a dejar hasta acá. Ustedes tienen en el aula entonces 2 materiales para trabajar. En la semana que viene vamos a profundizar imagen discursiva y géneros discursivos. Y luego nos vamos a poner a escribir. Nos vemos. Un beso.